Buenos días. El día de hoy pues continuamos con lo que es el tema de clasificación. Sí, como ya habíamos visto antes, el tema ya lo habíamos empezado la semana anterior. Y bueno, aquí vamos a ver algunos detalles en cuanto a las características. ¿Sí? En la mayoría de las clasificadoras el número de parámetros depende, entre otros factores, de la dimensión de entrada. Por ejemplo, en el caso de redes neuronales, esto es así, ¿no? Sí, las redes neuronales son un tipo de clasificador pues muy utilizado, sobre todo en lo que es deep learning. En esta clase no vamos a ver muchos detalles, ¿no? Pero los clasificadores basados en redes neuronales artificiales se representan mediante círculos que simbolizan neuronas. ¿Sí? Aquí está un clasificador basado en redes neuronales. Estas rueditas o círculos serían las neuronas de la red neuronal. ¿Sí? Y se supone que en la entrada tenemos nuestro vector de características, ¿sí? Entonces, en estas redes lo que se hace es que cada característica va enlazada a cada neurona, ¿sí? Entonces vamos a tener algo como esto, ¿sí? Vamos a tener enlaces, por ejemplo, de la característica uno a todas las neuronas. Aquí está en este caso, por ejemplo, la característica uno va enlazada a cada neurona. Lo mismo sucederá con la característica 2. También tiene que ir enlazada a cada neurona. ¿Sí? Y así también para la característica 3. Sí, también iría enlazada a cada neurona que está aquí al inicio. ¿Sí? A estas neuronas del inicio se les llama capa de entrada. ¿Sí? Esta sería una capa intermedia y esta sería la capa final. Además, las capas también van enlazadas entre ellas. Por ejemplo, la primera neurona de la capa de entrada iría a todas enlazada a todas las neuronas de la siguiente capa. En este caso solamente serían dos, ¿no? E igual las neuronas mm, que están intermedias irían a la salida. En este caso pues solamente serían dos conexiones, no una por cada neurona. ¿Sí? Y más o menos así es como se construyen las redes neuronales. ¿Sí? Defines tú el número de neuronas, defines el número de capas, en este caso son tres capas, pero puedes tener más. También puedes tener mucho más neuronas, por lo general no se usan tres, ¿no? Se usan 20 o 30 neuronas aquí y luego van bajando, ¿no? Digamos 30, 15, 10 y al final pones las neuronas, el número de clases que tú quieres, ¿no? Sí, entonces más o menos así es como funciona, ¿no? Los enlaces entre neuronas se representan mediante líneas que las une. Estos enlaces tienen un peso, ¿sí? O sea, no es solamente un dibujo de una línea, sino que lo que están representando es un peso que hay, ¿no? Por ejemplo, de la característica uno pues se multiplica por un peso antes de llegar a la neurona 2. La neurona 2 digo, a la neurona uno, ¿no? La neurona también son funciones, ¿no? Aquí se representan por círculos, pero son matemáticamente en estas redes neuronales artificiales son funciones. Y estos serían pesos, ¿no? Un peso que multiplica la característica uno. En este caso aquí sería el peso que multiplica a la salida de la neurona uno. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo del que habíamos usado antes de la base de datos de Iris. Parece que teníamos tres tipos de flores: Iris setosa, versicolor y virginica. ¿Sí? ¿Y qué habíamos hecho para clasificarlos? Pues teníamos dos características, ¿no? Una el tamaño de los pétalos y el tamaño del sépalo. No recuerdo si usamos más, ¿no? Pero vamos a poner este ejemplo que tenemos solamente estas dos características, nomás el tamaño del pétalo y del sépalo. Entonces nuestra entrada sería un vector de dos elementos, ¿sí? Donde el primer elemento pues es para los pétalos y el segundo elemento es el que me dice el tamaño del sépalo, ¿sí? Aquí obviamente va a ir un número, ¿no? El tamaño del pétalo, digamos que es de 1 centímetro o 2 centímetros, no sé, ¿no? Y este número pues se lo retroalimenta uno a cada una de las neuronas de entrada de la red neuronal. ¿Sí? Y aquí pues va multiplicado por su respectivo peso. ¿Sí? Y eso sería un clasificador de red neuronal. ¿Sí?
Y bueno, aquí pues no se ve mucho el problema, pero por ejemplo, ¿qué pasa si agregamos una característica más, digamos una X3, que sería la tonalidad del pétalo? ¿Sí? En este caso, se fijan el número de parámetros, ¿sí? Que serían las flechas estas, ¿sí? Los pesos serían los parámetros de entrada de la neurona, digo, de la capa de entrada. Se incrementa, ¿no? Se incrementa por cuánto. Por cada característica adicional que agregue, se incrementan por el número de neuronas de la capa de entrada, ¿sí? Y, y bueno, si se fijan aquí, pues ya aumentó por 3 unidades, ¿no? El número de parámetros o el número de, de, de líneas que hay al inicio, ¿no? Las que están aquí, pues se quedaron iguales, ¿no? Y bueno, esto aquí no sería un gran problema, sin embargo, por lo general con las redes o con cualquier otro clasificador, pues muchas veces quieres clasificar otras cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si en vez de reconocer plantas se requiere reconocer voces, ¿sí? Una voz humana. Ah, hay que tener en cuenta, por ejemplo, para grabar 5 segundos de voz en la frecuencia estándar, que es la que usan, por ejemplo, los CDs y los MP3, que es 44.1 kHz por segundo. Esto nos daría un total de 220.500 muestras, ¿sí? Entonces, por lo general en la vida real, bueno, o sea, en muchos más problemas de la vida real, el número de características que vas a utilizar llega así, ¿no? O sea, son grandes. Sí, imagínense, por ejemplo, si ahora quieres clasificar imágenes, digamos de 100 por 100 píxeles, sí, pues serían como 100.000 casi, ¿no? Digo, sí, como alrededor de 10.000 píxeles, ¿no? Entonces, en imágenes de 1024 por 1024, pues tienes más o menos como 1 millón de características de entrada, ¿sí? Ahora imagínense qué pasaría en las redes neuronales, ¿no? Sí, por ejemplo, si tenemos la misma red neuronal que habíamos visto en el ejemplo y ahora le agregamos, queremos clasificar voz, si le queremos meter esta señal directamente, pues tendríamos que tener un vector de cuánto de 220.500 elementos, ¿no? Entonces sería el vector uno y alambrarlo a todas las neuronas, el vector 2 y alambrarlo a todas las neuronas, y así hasta 220.500. Esto nos daría un total de parámetros solamente en la capa de entrada de 661.500 parámetros. Entonces, se fijan, pues se empieza a ser muy... Esto nos va a requerir mucho cálculo al momento de querer entrenar a esta red y al momento de querer obtener una predicción. Y aparte el espacio de memoria, ¿no? Se va a incrementar. Si estos son flotantes, pues esto multiplíquenlo por unos 32 bits, ¿sí? Para obtener el total de bits. Sí, entonces aquí lo que hay que hacer pues es buscar otra forma de poder clasificar la voz en este ejemplo, pero usando menos características. Sí, y una manera de hacer eso pues es eh, la que es la transformada de Fourier, utilizando lo que es la Fast Fourier Transform. Sí, de esta forma es posible seleccionar una dimensión del vector de entrada mediante el número de puntos de la transformada. ¿Sí? Cuando sacamos la transformada de Fourier rápida en los cursos que hemos llevado antes, de señales, por ejemplo, y de imágenes, pues sabemos que la transformada de Fourier tiene un parámetro que es el número de puntos de la transformada, ¿no? Y eso lo podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos estas 145.408 muestras de una señal de voz. Aquí está la transformada de Fourier con 1200 puntos, de 2200 puntos y de 70.000 puntos. Si fijan, esta de 70.000 puntos ya cubre todo lo que es la transformada, ¿no? Aquí tiene su pico y luego ya decae, aquí empiezan a ser puros ceros, ¿no? Puedes sacar una transformada más grande, pero igual pues ya te van a dar ceros aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esta de 70.000 ya podrías prácticamente codificar toda esta señal de voz. Y en lugar de utilizar 145.000 muestras, solo usarías nomás 70.000, ¿no? Y o a lo mejor es suficiente utilizando 2.200 muestras, a lo mejor esta es toda la información ya que requieres, o a lo mejor con 1.200, ¿sí?
Acuérdense que, por ejemplo, si usamos el hecho de que en la señal de voz la mayoría de la información está en las frecuencias bajas, solo podemos utilizar de la transformada de Fourier solamente la parte baja, ¿no? Las frecuencias bajas de Fourier, sin usar todo esto, ¿no? Nos podremos ahorrar mucho más de la mitad utilizando Fourier o otra transformada, ¿no? En este caso el tema de aquí es transformada de Fourier usada en clasificación, entonces esta sería la forma de tomar ventaja de esta transformada, ¿no? Aquí tenemos el mismo ejemplo, serían 220.500, un vector de esa dimensión de 220.500. Y si nos quedamos con el de 1200, pues vamos a hacer menos, ¿no? Obviamente se espera que el desempeño de la red clasifique mejor esta, ¿no? Pero es más tardado y más difícil de entrenar. Y esta podría darte un desempeño aceptable con 1200, ¿no? Eso a lo mejor pues ya lo dejaremos para una práctica más adelante. Ok, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.